Hola, bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast sobre la arquitectura y los espacios que nos revelan lo invisible. Desde lo construido hasta lo imaginado, exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solo nacen en ciertos lugares. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 17 de su nuevo podcast favorito. Espero que todos estén muy bien y que estén listos para escuchar esta siguiente historia. Que aquí déjenme les digo que, aunque la intro dice territorios, ciudades y edificios, el día de hoy y por primera vez, nos vamos a centrar en un creador de espacios, en un arquitecto, que de hecho ya tenía muchas ganas de investigar este episodio desde hace tiempo, pero que tiene pues un poquito de todo. Arquitectura, espacios, anécdotas, chismecito y muchas cosas más que ya les iré contando. Así que como pueden ver, pues va a tener un poco de todo, ya que hay muchísima información y hay muchísimo de dónde cortar. Y pues ya que estamos en un tema nuevo, la primera biografía, ¿qué les parece si empezamos pero por el final? Esto pues nada más para darle un matiz diferente a todo este relato. Así que dice así. A unos 50 metros de la costa de Roquebrune-Cap Martin, en el sur de Francia, dos bañistas descubrieron un cuerpo flotando boca abajo en el mar. Era Le Corbusier. Horas antes lo habían visto nadar con dificultad, pero cuando se acercaron para ofrecerle su ayuda, él simplemente les devolvió una sonrisa y se rehusó. Más tarde, cuando lo hallaron inmóvil en el agua, lo sacaron a la orilla. También intentaron reanimarlo por varios minutos, pero no tuvieron éxito. Así cesó aquella rutina que durante años le dio calma y claridad a sus pensamientos y también terminaría la vida de uno de los arquitectos más notables y controvertidos del siglo XX. Desde el 10 de agosto de 1965 de ese año, se había instalado en su cabañita, un pequeño espacio de 16 metros cuadrados, hecho de madera rústica cerca de la playa y equipado con una litera, una mesa, un lavabo industrial y un retrete a la vista que se refería como el objeto más hermoso del mundo. Y era en ese lugar donde ahora pasaba los veranos en soledad desde la muerte de su esposa Yvonne, y donde todos los días organizaba su rutina con algo de ejercicio al amanecer antes de comenzar a trabajar. La familia Rebutato, amigos de Le Corbusier y quienes tenían un restaurante cerca de la cabaña, le solían llevar comida y vigilaban su salud constantemente. De hecho, un doctor lo había revisado 2 días antes de su muerte, sin haber encontrado algún motivo de alarma. Aún así, el día anterior a su deceso, el arquitecto le confió a Roberto Rebutato un manuscrito para un editor en París, lo cual es algo anormal en un hombre que solía controlarlo todo, como si hubiera presentido o sabido que iba a morir. 4 días después de este evento, el 2 de septiembre, su féretro cruzaría el patio cuadrado del Museo del Louvre, con guardia de honor militar, mientras escuchaba la marcha fúnebre de Beethoven en el ambiente. Así que de esta manera, entre una multitud de funcionarios, arquitectos jóvenes, pero pocos amigos y familiares cercanos, se despedía al que probablemente fue el arquitecto más influyente del siglo pasado. Así pues es como comenzamos con el episodio dedicado a Charles-Édouard Jeanneret-Iris. Pero no me voy a centrar del todo en su obra, ya que no solo fue el creador de espacios notables, el creador de estos mundos construidos como lo son la Villa Savoy, la iglesia de Ronchamp o la ciudad de Chandigarh, sino que exploraremos su lado B, la del hombre que a lo largo de toda su vida buscó imponerse un lugar en el mundo, a la vez que exploramos los matices del personaje, mismo que fue apasionado, complejo, contradictorio, mentiroso y bastante polémico. Así que, ¿qué les parece que sin más preámbulo, sí comenzamos a ver el lado B de Le Corbusier? Entonces, a propósito de los funerales de Le Corbusier, que como les decía se llevaron a cabo el 2 de septiembre de 1965, también me resulta un tanto curioso saber cómo una ciudad, un país, Francia, despedía a uno de sus hombres más ilustres con mucha tristeza. Pero algunos, quizás sin saber que intentó barrer, hacer tabla rasa, desaparecer la mitad de París a finales de los años 20 del siglo pasado con el Plan Voisin, mismo que proponía demoler varias partes del centro histórico, ya que decía que la ciudad en general estaba mal diseñada, era sucia e insalubre. Pero bueno, vamos a comenzar. Ahora sí vamos a conocer algo de su infancia para ver cómo se fue formando y forjando esta personalidad ambivalente
que nos va a ayudar a entender mucho mejor su vida. Entonces, Charles Edward Jeanneret Gris nació en 1887 en La Chaux-de-Fonds, una ciudad en Suiza marcada por la industria relojera. Su familia estaba integrada por su padre George, que se dedicaba al esmaltado y pintado de esferas de reloj, por su madre Marie Charlotte, que era pianista y maestra de música, y por su hermano mayor Albert, que para efectos de este episodio, antes de que se convierta en Le Corbusier, le vamos a llamar Charles, le vamos a llamar por su nombre, y esto solamente lo quería decir para no perdernos con los nombres, ¿ok? Vamos a llamarle Charles de un inicio. Pues bien, continuando, la dinámica familiar en su infancia estuvo marcada por comparaciones y tensiones que pesaron bastante en la formación de Charles. Por ejemplo, su hermano mayor, que era un violinista disciplinado y que practicaba hasta 6 horas al día y recibía frecuentemente la admiración de sus padres. En contraste, Charles era inquieto, hablador en clases y con calificaciones buenas en la primaria, pero ya en la secundaria no tanto, ya que prefería pasar el tiempo dibujando en la mesa del comedor o leyendo obras de François Rabelais y Miguel de Cervantes. Su madre se sabe que era exigente y crítica, ya que solía interpretar los elogios que recibía Charles como si en realidad fueran para su otro hijo, lo que alimentó en el niño un sentimiento de inferioridad y la necesidad de demostrar su propio valor. Esto pues era bien evidente, ya que sus padres solían enaltecer el desarrollo de Albert, el hermano mayor de Charles, y que hacían ver bastante su favoritismo. Por ejemplo, cito: "El niño nos da mucha alegría. Su hermano es menos concienzudo". O el querido niño nos da un gran placer, ya sea en sus estudios musicales o académicos. Su hermano suele ser un buen niño, pero tiene un carácter difícil, susceptible, irascible y rebelde. A veces nos da motivos de ansiedad. Termino la cita, que estas citas son de su biografía, te comento. Y esto pues es importante ponerlo en la mesa, ya que con los años Charles, con base en todos estos comentarios, pues es algo que lo llevaría a inventarse una identidad distinta, un personaje, y a buscar en la arquitectura y en el arte un espacio propio lejos de esas comparaciones que eran bien, pero bien constantes. Entonces, con el tiempo, las dinámicas familiares, estas comparaciones y la presión de que Charles siguiera con el oficio de su padre, ya que incluso llegó a trabajar hasta 60 horas semanales como aprendiz de grabador y decorador de cajas de reloj, también se extendería su percepción hacia su propia ciudad natal, ya que recordaría y describiría años después, como cuando comenzaba con sus trabajos de arquitectura, que la Chaux-de-Fonds era un sitio leproso o una aglomeración incoherente de fealdades. Eso decía de su ciudad, ¿no? Y que esto me recuerda a muchos estudiantes de arquitectura de estos tiempos y de mi generación, que pues cuando recién entran a la carrera pues son remamertos, la verdad, ¿no? Pero bueno, continuando. Que esto que les comento pues también nos deja ver parte de su carácter, ya que por un lado se expresaba con bastante dureza hacia la ciudad que lo vio nacer, pero por otra parte, y ya cuando era un adulto y tenía mayor madurez, reconocía que ese mismo ambiente que llegó a despreciar lo había formado en la disciplina y el orden. Así que, aun con ese conflicto con sus orígenes, pues también reconocía que sin ello no habría alcanzado todos sus logros. Y bueno, en ese tiempo, cuando trabajaba en el oficio de grabador de relojes, fue porque había dejado la escuela de artes de su ciudad, misma a la que ingresó a los 13 años de edad. Sin embargo, con el tiempo sintió que ese trabajo sería su condena, calificándolo de inútil y miserable, y que era un trabajo sin futuro. Entonces Charles, que aún era muy joven, siempre buscó más, siempre buscó ir más allá. Y aunque pintaba acuarelas de chalets, árboles y montañas con gran habilidad, que se dice solía colgar en el tendedero de su casa como si fuera ropa recién lavada, pues no quería quedarse atrapado en la artesanía del ornamento. Y es que según se describe que la casa familiar, y eso es importante, era un espacio cargado hasta el exceso. Esto con adornos en cada rincón, relojes, y también se escuchaban melodías de Mozart en el piano durante todo el día. Y además estaban los grabados minuciosos de los relojes de su trabajo. Que esto, como se puede ver, pues era un ambiente saturado, que no dejaba lugar para el descanso visual. Entonces, frente a ese mundo recargado, Charles comenzó a buscar la salida, escapar de la ornamentación excesiva para inclinarse hacia la simplicidad, la claridad y el orden. Por lo que, años más tarde, en su obra en lo general, sería justamente lo contrario de aquel hogar de su infancia,
y que se traducían en una arquitectura de superficies limpias, volúmenes claros y espacios abiertos, donde la vista al fin podía tener un descanso. Inclusive, por aquel tiempo aparecería una de sus obsesiones, que era la de anotar el clima, la luz, los cambios de estación. Que esto pues puede parecernos una actitud compulsiva, que quizá lo era o lo es. Sin embargo, esto se transformaría con el tiempo en un interés más profundo por cómo la arquitectura debía responder al ambiente y que sin duda es algo que también fue formando todo su pensamiento y toda su obra. Y entonces, aquí va a ser muy importante mencionar a su profesor y mentor, Charles Le Platinier, ya que fue decisivo en toda su formación durante la juventud de Charles, ya que durante su paso por la Escuela de Artes lo convencería de que la observación de la naturaleza era la base de todo, por lo que hojas, flores y paisajes debían estudiarse no solo por su belleza, sino por sus proporciones y estructuras ocultas. Entonces, bajo su guía, Charles pasó de ser un aprendiz de grabador a un observador atento que comenzaba a ver en cada forma un principio de orden. Así que su mentor, Le Platinier, también lo animaría a aplicar esa disciplina en proyectos concretos, desde objetos decorativos hasta una pequeña casa conocida como la Villa Fallet, que de hecho fue su primer obra construida cuando él apenas tenía 18 años y de la que te dejo una imagen en pantalla. Inclusive su maestro, además de influir en su carácter, fue quien lo empujó hacia la arquitectura, incluso cuando la carrera no estaba en los planes de Charles, que se resistía a estudiarla llegando a decir que la idea le producía horror, ya que sentía que era una profesión muy grande y que era muy pesada para él, ¿no? Imagínense eso. Sin embargo, pues bajo esta presión y con una frase de su maestro que le quedó grabada que decía, y cito, «será arquitectura de todos modos», pues Charles comenzaría a aceptar que su talento y disciplina podía tener un campo más amplio que la artesanía decorativa o la pintura en acuarelas y pues vaya que así fue. Y entonces aquí también vale la pena mencionar que aunque el joven Charles ya había diseñado y se había construido esta su primera obra, la Villa Fallet, en realidad nunca estudió arquitectura formalmente en alguna academia o en alguna universidad. Es decir, pues no tenía el título de arquitecto. Pero su trayectoria, o más bien su formación, pues comenzaría a partir de 1904 gracias a su profesor Le Platinier. ¿Ok? Entonces, justo en este punto, es donde comienza un vuelco en su vida. Y es donde empiezan los detalles picosos y el chismecito que seguramente ya estabas esperando, ¿ok? Así que para empezar, Charles dejaría su ciudad en 1907 para viajar por Europa. Y aunque aún no tenía claro que se dedicaría a la arquitectura de lleno, ya que él se veía más como un pintor o un grabador o un acuarelista, este viaje le comenzaría a revelar muchas, pero muchas cosas. Así que su primer viaje sería a Italia, donde visitaría Florencia, Pisa y Venecia, lo cual en primer lugar pues era un mundo totalmente diferente al de la rigidez de su ciudad natal. Entonces, durante su viaje y en cada lugar que visitaba, dibujaba claustros, cúpulas y se detenía a observar el efecto de la luz sobre los muros. Así que en septiembre de 1907, durante su estancia en Florencia, Charles, maravillado, escribió a su familia una revelación que tuvo después de visitar la Cartuja Dema, que es un conjunto monástico, donde en su carta no hablaba de cúpulas ni de plazas monumentales, sino de algo mucho más simple, una celda monástica. En la carta describió con detalle lo siguiente. Dice así: una celda es de 4 metros por 4. La altura es igual. Hay un pequeño vestíbulo, un lugar para la meditación, una cama, un asiento, un lavabo, un retrete. Todo en proporción admirable. Allí uno puede vivir en paz. Uno siente la nobleza de una vida bien medida. Termino la cita. Entonces, pues lo que parecía apenas una impresión aleatoria de un joven viajero, se convertiría con el tiempo en una de las obsesiones centrales de Le Corbusier: la búsqueda de un espacio mínimo perfectamente proporcionado. Entonces, ese apunte, casi ingenuo pero bastante fortuito, sería el origen de su famoso modulor, pero aún faltarían años para que él mismo lo descubriera. Sin embargo, ese espacio es el que replicaría años más tarde en su cabaña en Francia, Le Cabanon, que medía 366 por 366 por 2.26 metros de altura y que es donde pasaría sus últimos años.
Entonces, su viaje por Italia comenzaría a cambiar su visión hacia la arquitectura, pero fue en 1911 cuando comenzó el viaje que realmente lo transformó para siempre. Este es el célebre viaje a Oriente, mismo que hizo con su amigo August Klippstein, donde recorrieron Viena, los Balcanes, Estambul, el Monte Athos y finalmente Atenas. Que fue en este último lugar cuando subió a la Acrópolis que Charles quedó totalmente fascinado, ya que en sus notas escribiría lo siguiente, cito: por toda la majestuosidad de los alrededores naturales, el punto focal era un conjunto de edificios perfectamente ubicados en sus emplazamientos por los seres humanos. ¿Ok? Termino la cita. Que esto la verdad sí es como bien emocionante, que no sé si alguna vez has estado en algún espacio o en algún edificio que te quite o te deje sin aliento, ¿no? Que te deje sin palabras. Que a mí personalmente me pasó con la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona, así que creo que muchos arquitectos podemos entender muy bien a lo que se refiere. Pero bueno, continuando. Esa revelación lo acompañaría para siempre, ya que para él mirar el Partenón fue una de las lecciones definitivas de cómo la arquitectura podía ordenar el caos. Aquí lo curioso es que años más tarde intentaría aplicar esa misma lógica a las ciudades modernas. Sin embargo, su forma de imponer orden sería bastante radical, polémica y para nada bien recibida. Y pues aquí lo interesante es que en medio de esas impresiones hacia la arquitectura estaba el verdadero lado B de Charles, ya que se dejaba entrever en sus apuntes una parte también de su carácter más íntimo y más vulnerable, ya que en sus cuadernos mezclaba descripciones de las estructuras que veía con confesiones personales. Por ejemplo, chequen las siguientes notas que dicen así. La otra tarde le robé un beso a una joven. Hoy un gato que tenía en mis brazos me inquietó con el fulgor de sus ojos, y esta tarde en el bosque, bajo el cielo rosado del crepúsculo, me quedé largo rato observando a un mirlo que cantaba con todas sus fuerzas. Indudablemente estaba dando lo mejor de sí. Quería que su canto fuera hermoso, y como estaba solo, al borde del bosque, me pregunté por qué derramaba su corazón con tanta pasión. ¿No? Terminó la cita y pues ¡ay perro! Estaba inspirado el amigo. Y como no, después de ver todas estas estructuras clásicas, ¿no? Pero bueno. Y este contraste pues con sus notas personales y sus apuntes arquitectónicos pues es igual de importante para entenderlo. Por ejemplo, también están sus notas de su paso por Estambul, donde observaba a las prostitutas en la calle con la misma atención con las que analizaba algún edificio, y describía sus gestos y sus vestidos a la vez que las comparaba con formas geométricas. Sin embargo, constantemente esa observación se convertía también en un vacío para él, ya que en otro de sus apuntes, por un lado, admitía y con cierta ironía que podía pasar horas mirando sin atreverse a hablarles a las prostitutas, ¿no? Mientras que por el otro lado confesaba lo siguiente: he salido a buscar una muchacha y regreso con el peso de mi celibato. Entonces, como vemos, pues existe una lucha interna entre el deseo de la compañía femenina y su enfrentamiento a la ansiedad del rechazo. Además, pues como que se siente, ¿no? Con todas estas notas. Y pues también se siente mucho esta soledad que realmente lo acompañaría gran parte de su juventud. Así pues, la atracción hacia las mujeres era intensa y a veces casi obsesiva, pero siempre se veía entorpecida por su inseguridad hacia ellas, por lo que ese deseo lo llevaría a fantasear y a observar con detenimiento y hasta intelectualizar lo que en realidad le costaba experimentar con naturalidad. Y pues esta tensión, esta ansiedad hacia la intimidad con las mujeres, definitivamente no era algo secundario, ya que también llegó a decir que el acto sexual era complicado y que muchas veces se sentía defraudado. De hecho, esta frustración hacía que comparara la arquitectura con el sexo, diciendo que ambas cosas consistían en transformar la fantasía en eficacia y en pasar de la imaginación al acto concreto, lo que es pues una gran intelectualización, ¿no? Y que es más evidente y que seguro pues no le ayudaba para nada con sus inseguridades. Pero pues sí le ayudaba bastante en su obra. ¿Qué cosas, no? Porque pues con algo con lo que estás luchando constantemente todos los días también te puede ayudar a tomar las decisiones más conscientes en tu trabajo, ¿no? Esto sí está como para pensarse. Pero bueno.
Incluso en una de esas páginas de sus notas de su viaje a Oriente, aparece una confesión mencionando a la famosa mosca española, que es un afrodisíaco preparado con un escarabajo pulverizado y célebre por su fama de estimular el deseo sexual. Entonces él escribiría lo siguiente en relación a esto. Cito: el acto de amor es más bien complicado de realizar. Requiere circunstancias especiales. Ya no consigo mis antiguas erecciones magníficas y recaigo en un impulso fatalmente oriental, en visiones de la mosca española. Entonces, pues aquí podemos ver cómo andaba buscando por todos lados cómo salir de este bache sexual, ¿no?, que tenía en su viaje, ¿no?, y que seguro le causaba pues demasiada ansiedad. Pero aquí, en contraste a esto, también entraba de nuevo esa ambivalencia y que quedó también bien registrada en sus apuntes, donde llegó a escribir lo siguiente, cito: una mujer no es más que un animal, pero un animal refinado. O sea, medio misógino el güey también, ¿no? Pero bueno. En otro de sus comentarios incluso anotaba que era mejor la simplicidad del burdel que el lujo de la calle, dejando ver que oscilaba entre la fascinación hacia las mujeres, pero también hay algo de, pues, desprecio, ¿no? Como si racionalizara aquello que definitivamente no podía experimentar con naturalidad. Sin embargo, mientras lidiaba con esas pulsiones, que pues luego racionalizaba hasta el cansancio, en otro plano comenzaba a consolidarse su faceta de joven pensador, ya que apenas un año después de su viaje a Oriente publicó un ensayo titulado Estudios sobre el movimiento de arte decorativo en Alemania, donde criticaba el exceso ornamental y defendía la necesidad de un diseño más racional y austero. Que aquí lo curioso es que este discurso contrastaba pues de manera bastante radical con su primera obra, La Villa Fallet, que estaba cargada de ornamentos inspirados en la naturaleza. Entonces es como si ese texto, ese ensayo, fuera a la vez un manifiesto estético y hasta una especie de catarsis personal, o sea, volcar en palabras el rechazo a la saturación de estímulos visuales y sonoros con los que había crecido. Y también, en cierto sentido, una forma de verter sus frustraciones con las mujeres. Así pues, este ensayo se convierte en algo más que un escrito académico. Es un discurso donde el joven Charles predica el orden con el que debía regirse el mundo, mientras al mismo tiempo permanecía atrapado entre sus contradicciones e inseguridades más personales. Ya que por un lado estaba el trabajador disciplinado que comenzaba a forjarse un lugar en la historia de la arquitectura, y por el otro el hombre joven que vivía el desorden de su vida personal, con ansiedades, pulsiones y tensiones que nunca terminarían de resolverse y que estarían presentes en las siguientes etapas de su vida. Entonces con esto pues ya podemos ver parte de su carácter, que era la de un joven que quiere controlarlo todo, pero que en lo personal, en lo íntimo, siente que también todo se le sale de las manos, ya que con hombres y colegas podía ser arrogante, autoritario y seguro, pero con las mujeres era totalmente todo lo contrario. Que pues este patrón tendría una pauta importante más adelante cuando, ya convertido en Le Corbusier, mantuvo una relación secreta con Marguerite Yader Harris, una millonaria estadounidense que con ella, a diferencia de con otras mujeres, le escribiría cartas con admiración y respeto, en las que decía que su cuerpo desnudo era un santuario en medio del caos de Nueva York. Inclusive le pedía encuentros con urgencia, pero ya llegaremos a eso, ¿ok? Entonces, en este punto, y con estas luchas juveniles internas de parte de Charles, es en donde surgiría el personaje. Es donde surgiría finalmente Le Corbusier, que más que un seudónimo era una armadura, un escudo contra la inseguridad, un nombre con el que se auto-otorgaba cierta autoridad, casi como si fuera un influencer de hace unos 100 años, ¿no? Ya que como algunos de los de hoy, pues tienen que inventarse un apodo o una máscara para justificar sus contradicciones y envalentonarse en la vida pública. Ya ven que luego se la pasan desdiciéndose y echándole la culpa que lo que dijeron lo dijo su personaje. Bueno, ahí lo dejo. Pero bueno, aquí les voy a contar muy brevemente cómo se cambió el nombre, ya que tiene un origen y se compone de varios significados. Para empezar, entre sus antepasados más prósperos estaba un Monsieur Le Corbusier, un belga casado con una española, y que pues la familia de Charles conservaba un retrato de él pintado por Victor Darrieux.
por lo que este cuadro se convirtió en una especie de emblema dentro de la familia Jeanneret, ya que era algo que pues les daba cierto caché, ¿no? Y que pues su linaje se remontaba más allá de esa generación que vivía en la ciudad de La Chaux-de-Fonds. Así que pues Charles encontraría en ese retrato y en ese apellido, para empezar, un discurso poderoso para su seudónimo. Pero Le Corbusier no solamente era la variación del apellido de su antepasado respetable. Era también un nombre y una fachada que se construyó él mismo y que estaba cargada de mucho simbolismo. Ya que fonéticamente el nombre remitía a courber, que significa doblegar en francés, donde entra la idea de imponer disciplina y someter el caos de la ornamentación hacia el orden. Además, también estaba la otra referencia, la de corbeau, el cuervo, que es un ave asociada con la inteligencia, la resistencia y que suele tener un halo sombrío, cualidades que definitivamente Charles parecía querer incorporar en su nuevo personaje. Y que esto del cuervo también encerraría un simbolismo un tanto más sombrío, y que vaya que incorporaría, y no solamente en su personaje, sino de forma más marcada en su vida personal, ya que la tendría muy presente. Esto se los digo porque Le Corbusier con los años desarrollaría un hábito pues un tanto particular de aferrarse a lo mortuorio. Por ejemplo, dibujando a sus padres al morir, conservando recuerdos de su esposa fallecida y hasta algunas reliquias de mascotas muertas. Pero pues ya llegaremos a eso, nada más que ténganlo en mente porque es importante. Entonces, como les estaba diciendo, cambiarse el nombre fue su primer acto escenográfico y su primer fachada, ya que en 1920 preparaba con Amédée Joseph y el poeta Paul Dermy la revista El Espíritu Nuevo, donde al fin el nombre de Charles Edward Jeanneret Gris se difuminaría para siempre. Y también se difuminaría ese joven inseguro y contradictorio y comenzaría a firmar su trabajo como Le Corbusier, con toda la fuerza y el simbolismo que eso le representaba. Así que con el lanzamiento de la revista, en su primer número incluiría el artículo titulado 3 recordatorios para los arquitectos, donde canonizaba prácticamente la belleza universal de los cubos, los conos, las esferas, los cilindros y las pirámides. Esto en una clara apología a la racionalidad de las formas, dejando a un lado los caprichos estilísticos. Y aunque esto se manifestaba hacia el público que quería llegar e influenciar, con su nuevo dogma conviviría al mismo tiempo con algunos o quizá con bastantes problemas privados. ¿Okay? Por ejemplo, aquí hay más cartitas, que estas las escribió entre los años de 1918 y 1921, donde Le Corbusier confesaba su lucha constante con la sexualidad. Hablaba de la duda de si entrar o no a un burdel y de lo miserable que se sentía después de haber entrado, de esas promesas de disciplina que se imponía y de la autocrítica implacable cuando volvía a satisfacer sus impulsos. De hecho, en una de esas notas resumió el peso de su abstinencia en una frase muy breve pero dura que decía lo siguiente, cito: «Mi celibato me pesa». Esto, pues como podemos ver, era el sufrimiento de un hombre joven que mientras se dedicaba a escribir teorías sobre el orden, se debatía por dentro en un vaivén de deseo, culpa y de ansiedad. De hecho, esta tensión marcó gran parte de sus años de formación. Sin embargo, hacia 1922 algo cambió, ya que en otras cartas dirigidas a otro de sus mentores y también confidente, William Ritter, Le Corbusier ya no hablaba de abstinencia al pillín, ya no, sino que le contaba encuentros sexuales concretos, sin dudas ni recriminaciones hacia él mismo como la de los años anteriores, y donde queda manifiesto que ese celibato que tanto le atormentó había quedado muy, pero muy atrás. Así que, pues la creación de su personaje también fue un símbolo de emancipación en ese sentido, de dejar atrás al joven inseguro y vulnerable para enfrentar al mundo con una nueva identidad aún más fuerte. Entonces, al mismo tiempo, el personaje comenzaría a prepararse para volverse polémico. Por ejemplo, en su libro El arte decorativo de hoy, publicado en 1925, arremetió contra el gusto de las mayorías, contra los museos y contra la idea de los estilos. Llegó a decir que eran igual de dignos de exhibirse en un museo objetos cotidianos como un foco, un sombrero, un zapato o hasta un bidet, ¿no? Que no le enseñen esto a uno de estos
artistas contemporáneos y no va a querer justificar sus obras de arte. Pero bueno, con esto en mente remataría con una frase que tenía como objetivo ser el foco de atención, ya que diría lo siguiente, cito: una masa de objetos han perdido su contenido y no son más que carcasas. Los desecho. Así que pues este es el mismo recurso que se ha trabajado desde hace muchos años para que hablen de ti, ¿no? Debo decirlo. Que de hecho alguna vez me dijeron que pues iban a hablar de ti, aunque sea que hablen mal, ¿no? Y que pues de nuevo este es el recurso que usan muchísimos influencers pues para que los volteen a ver, ¿no? Aun cuando sus declaraciones pues sean una verborrea sin sentido y que pues a ver si en una de esas no quieren beatificar a Le Corbusier como su santo patrono. Ahí lo dejo y continuamos. Entonces pues este ya era el Le Corbusier polemista, que usaba estas declaraciones como un arma para colarse en el debate cultural de los años 20, o sea, hace nada más 100 años. Y pues de hecho, en este periodo, específicamente en 1925, es cuando proyectó el controvertido Plan Boysen, mismo que quizá fue la propuesta urbana más escandalosa en toda su carrera, ya que planteaba demoler, o sea, borrar de tajo, buena parte de la ribera derecha de París, es decir, la ubicada en la parte norte del río Sena, que incluía destruir algunos barrios antiguos, esto para reemplazarlos con rascacielos en forma de cruz de más de 200 metros de altura, que estarían rodeados de extensos jardines. Sin embargo, esta idea de barrer con cientos de hectáreas de edificios históricos para imponer un diseño cartesiano, es decir, en una cuadrícula, pues se tachó, y creo que con bastante razón, como una idea megalómana, violenta, y le costó acusaciones de que era un destructor del patrimonio. Sin embargo, según lo que decían sus propios escritos, es que Le Corbusier no diseñó el Plan Boysen para construirse, ¿no? Sino como una provocación consciente, ya que en sus propias palabras manifestaría lo siguiente, cito: el esquema Boysen no pretende haber encontrado una solución definitiva para el centro de París. Puede servir para elevar la discusión al nivel del espíritu de nuestra nueva era. Termino la cita. Pero en algunas declaraciones anteriores, antes de esta polémica, también llegó a decir lo siguiente, cito: París es una ciudad insalubre, es inhumana, es un absurdo, debe ser demolida, debe ser reconstruida. Que pues en esto de lo insalubre sí tenía razón, ¿no? Pero la verdad es que no se midió el amigo. Pero bueno, en pocas palabras, como podemos ver, pues buscaba el escándalo. Le gustaba estar en boca de todos, ya que según él buscaba forzar el pensamiento de políticos, urbanistas, arquitectos y ciudadanos de a pie de cómo debía transformarse la ciudad en esta nueva era moderna. Lo cual, pues a todas luces, era un plan radical y pues no sé, esto de que quizá nada más era para fomentar el debate, pues ya fue como para justificarse y que no saliera tan raspado, ¿no? Ya que de hecho años más tarde, pues intentaría replicar este planteamiento de hacer tabla rasa, es decir, arrasar con una ciudad para imponer sus ideas. Esto en el plan para Buenos Aires y en el plan Obús, donde también pues lo mandaron a volar, ¿no? Y que aquí les comparto un dato que no conocía a propósito del Plan Boysen, que este se llamó así debido a su patrocinador y mecenas, el empresario aeronáutico Gabriel Boysen, y quien en 1925 aportó nada más la cantidad de 25,000 francos de la época para que Le Corbusier montara su diorama del Plan Boysen en la Exposición de Artes Decorativas de París ese mismo año. Así que, como diría bien un profesor de la Facultad de Arquitectura, siempre conviene mucho tener un padrinito, ¿no? Que no. Y pues aquí también vale la pena mencionar que a finales de la década de los años 20 y en paralelo a toda esta polémica de sus proyectos que pues le encantaba, también estaría levantando algunos de sus proyectos más importantes, como la Villa Stein de Moncy en Garches en 1927 y poco después la Villa Savoy en Poussy en 1929, entre 1929 y 1931, ambas en Francia, obras en donde aplicó sus 5 puntos para una nueva arquitectura y que lo seguirían proyectando internacionalmente como un arquitecto polémico pero vanguardista. Entonces, teniendo en mente el trabajo que venía desarrollando durante los años 20, incluida esa gran necesidad por llamar la atención, su vida personal y sentimental comenzaría a dar un vuelco muy distinto al que llevaba en su juventud, ya que también a finales de esa década su círculo social comenzaba a ampliarse
y se empezaría a rodear de amigos y admiradores. Y pues su personaje en general ya empezaba a ser reconocido. Inclusive, también comenzaría a darse vuelo con sus amoríos. Por ejemplo, en 1929, durante un viaje en barco por América del Sur, vivió un breve pero intenso romance con la cantante, bailarina y exagente de contrainteligencia de la Segunda Guerra Mundial, Josephine Baker. Que de hecho, pues esta experiencia hace notar de nuevo su ambivalencia. Ya saben, por un lado el arquitecto del orden y de la máquina de habitar, pero que quedaría fascinado por esa estrella, ícono de sensualidad y el exceso, y reina absoluta de la vida nocturna de aquellos años. Y bueno, aunque la relación, o más bien este amorío fue bastante rápido, también se mantendría con la vedette como amigos cercanos durante varios años. Entonces, pues siguiendo con estos detalles más picosones, antes de casarse formalmente, Le Corbusier ya compartía su vida con Yvonne Gallis, una modelo originaria de Mónaco, a la que conoció en 1919 en una casa de moda donde él exhibía sus pinturas. Que ambos vivían juntos desde 1922 en un pequeño departamento, aunque ella permanecía, se dice, casi invisible para el mundo exterior, ya que rara vez lo acompañaba a eventos y el mismo Le Corbusier la mantenía al margen de su vida pública, como si fuera un secreto que debía guardarse. Pero aquí vienen los contrastes con lo íntimo, ya que en privado él la llamaba Bombón y ella a él Dudu. De hecho, así con la percepción que pues tengo de Le Corbusier, no sé, yo no me imagino pues diciendo este tipo de apodos curses, no sé si ustedes sí, pero es algo que llama mucho la atención en este su lado B. Pero bueno, en lo privado ella intentaba equilibrar su relación y el rigor profesional de Le Corbusier pues con un trato más ameno, más divertido. Sin embargo, pues no todo era cursilería, ya que los celos y la necesidad de control de él no se hizo esperar, ya que Le Corbusier quería que Yvonne encajara en su vida a su manera, que lo esperara en casa, que no perturbara su trabajo y que se adaptara a su disciplina. Prácticamente pues es el mismo patrón de orden que imponía en sus diseños, que también pues los proyectaba en su vida de pareja. Por su parte, en lo profesional y de forma muy parecida a sus problemas de pareja, también tendría sus temas con su socio, el pintor y escritor Amédée Joseph, ya que aunque al inicio de su relación laboral fueron cómplices intelectuales y juntos publicaron la revista El Espíritu Nuevo que les comenté hace unos minutos, pues a mediados de los años 20 surgieron roces de ego, ¿no? Como pasa en todos lados. Ya que Joseph se interesó bastante por el surrealismo, mismo que, claro, pues Le Corbusier despreciaba, diciendo que era autocomplaciente. Además que el pintor abrió una boutique de moda con su nombre, lo que el arqui pues consideraba una frivolidad. A lo que el punto de ruptura vino cuando en las últimas ediciones de la revista llamada Hacia una nueva arquitectura, Le Corbusier eliminó la dedicatoria a su amigo, quien a su vez lo interpretó como una gran traición. Así que esa amistad y sociedad se redujo a meros reproches, ya que Joseph lo acusaba de apropiarse de sus ideas, y del otro lado Le Corbusier decía que estaba celoso de su talento, ¿no? Puro ego. Entonces, como vemos, pues esto también es un rasgo bien importante en su carácter, ya que aunque Le Corbusier podría abrirse con ternura, cursi y bastante amoroso en lo íntimo, al mismo tiempo era intolerante y totalmente renuente a compartir el protagonismo ni en el hogar ni con sus socios. Pero bueno, para dar el salto a su vida de casado y a sus infidelidades, que ya viene eso, les voy a compartir algunas líneas de algunas cartas que Le Corbusier le escribió a su entonces novia Yvonne cuando él se la pasaba de viaje. Esto lo voy a tratar de hacer en un tono un tanto meloso y con acento francés, ¿no? A ver si me sale y no se rían tanto, por favor, ¿ok? Una de esas cartas dice lo siguiente. Y sería bueno si me hicieras algunos dibujitos, te divertirías haciéndolos, el tiempo pasaría más rápido, tu estaría orgulloso. Pues aquí, pues yo creo que se quería robar los sketches, ¿no? Los diseñitos de Yvonne, ¿no? Como, pues puede pasar, pero bueno. Hay otra carta que al anunciarle su regreso de otro viaje, pues le escribió sin ningún rodeo lo siguiente. Iré directamente a casa, ella debe esperarlo en la cama, ¿no? Que también le gustaban, como vemos, los juegos de rol, ¿no? Ok, seguramente esa no se la sabían. Entonces, pues en estas cartitas que regularmente estaban firmadas como Didi o Tondu,
que coloquialmente en francés significa osito de peluche o cariñito, y donde Le Corbusier se refería a Yvonne como Mademoiselle Bourbon, Petit Bibi o Petit Bonbon. Y pues aunque cursis, también tenían pues cierto chunk, ¿no? Cierta jiribilla, ya que pues se nota claramente el lado controlador del Arqui, pero pues suavizado con afecto y muchas cursilerías. Después de estos relatos rosas, finalmente se casaría con Yvonne en 1930, en una boda sencilla donde los primeros 2 o 3 años de su vida matrimonial serían estables en apariencia. Sin embargo, habría cierta tensión en su relación por los temas controladores del Arqui. Pero a esto hay que sumarle también que a Yvonne no le gustaba la arquitectura de su esposo, ya que prefería los espacios más tradicionales y acogedores que eran totalmente opuestos a los volúmenes simples y a las superficies abstractas de los proyectos de Le Corbusier. Aquí pues nada más imagínense que tuvo problemas durante toda su juventud con las mujeres y de repente se casa y a tu esposa no le gustan tus diseños. O sea, sí, es como chiste, ¿no? Es como el colmo, pero bueno. En paralelo a su vida de casado de Le Corbusier, pues también atravesaba años interesantes en lo profesional y pues seguiría adquiriendo más prestigio. Por ejemplo, en 1933 inauguraba la Cité de Refuge, un edificio para el Ejército de Salvación en París, pero también seguía proyectando a gran escala sus ideas urbanísticas, que pues muchas de ellas chocaban con políticos y críticos como el Plan Obús en Argelia. Que este plan, te lo cuento así rapidito, consistió nuevamente en una visión radical y megalómana de Le Corbusier, que igual pues despertaría un total rechazo, ya que este proyecto proponía una red de autopistas elevadas y enormes bloques residenciales en forma de serpiente que se impondrían sobre la antigua Casbah, que es el centro histórico de Argel. Para él, su proyecto era la manera de insertar la modernidad en un territorio que consideraba atrasado y caótico. En cambio, para muchos críticos se trataba un gesto de arrogancia colonial y un claro intento de cubrir con concreto la historia de esa ciudad islámica. Así que como vemos, pues este nuevo plan era el Plan Boycin, pero pues en forma como de lombrices, ¿no? Y trasladada al norte de África, y que aunque igualmente nunca se construyó, pues es un testimonio más de su ya arraigado orden y control, ¿ok? Mientras tanto, su vida amorosa también tendría varios matices, pero no con su esposa. No. Ya que ahora sabemos que aunque tenía una relación con Yvonne desde 1922, en 1929 pues tuvo esta aventura con Josephine Baker, como les dije hace un momento. Pero ahora ya de casados, prepárense, tendría más amantes y sus infidelidades se acumulaban. Por ejemplo, en 1932 conoció a la escritora millonaria y divorciada Marguerite Yader Harris, con quien mantendría un romance intermitente, pero a lo largo de 20 años. O sea, sí se dio vuelo el carro. Bueno. Que aquí, como les decía, las cartas que le enviaba a Marguerite, en contraparte a las que le enviaba a su esposa, pues serían como más arrogantes e incluso, reveladoramente racistas. Por ejemplo, llegó a confesarle lo siguiente, cito: «Ya no entiendo cómo pude acostarme con mujeres negras. Aquí hay multitudes, algunas muy bellas. Qué lástima». Termino la cita. Que bueno, esto pues era como una mezcla de deseo, desprecio y pues de queda bien con la amante, ¿no? A la que le contaba todo. Ya que pues en otra ocasión también le escribiría lo siguiente. Cito: «No he hecho el amor desde el 13 de diciembre. Ridículo, especialmente ridículo anotarlo como si significara algo». Termino la cita. Que pues estas confesiones lejos de alejarla o espantarla, pues terminarían reforzando un vínculo extraño que pues se extendió por, como les dije, más de 20 años. ¿Ok? Y pues aquí algo que también llama la atención es que con Marguerite mostró otra faceta, no otra, de las muchas que ella tenía. Ya que en su biografía se dice que a ninguna otra amante le expresó tanto respeto. Con ella no hubo la condescendencia de su comunicación con Yvonne. Por primera vez había encontrado a una mujer de su mismo nivel, ¿no? Pero bueno, yo creo que iba por su patrocinio, ¿no? Por su sugar mommy. Pero bueno, yo sí veo así a Le Corbusier, ¿no? Como un total salamero, ¿no? Para conseguir lo que quisiera, ¿no? Porque de hecho, pues sí consiguió algo, ya que a finales de la década de los años 50, Marguerite financiaría nada más 5 casitas de verano, pequeñas, pero al fin y al cabo ella las financiaría.
y las construiría en conjunto con su rorro Le Corbusier, que el cabrón finalmente terminó sacándola del proyecto, ya que esas casitas pues estaban cerca de su cabañita que frecuentaba los veranos con su esposa Yvonne, y pues ni modo de pues tener a las dos ahí juntas, ¿no? Ok, que pues sí era un sinvergüenza, pero puso sus límites, ok, pero bueno. Y finalmente se sabe que tuvo una relación extramarital con la periodista Hedwig Luber, quien lo llegó a llamar Mon cher petit grand corbeau, que significa mi pequeño gran cuervo, y que esta relación igual fue intermitente desde finales de los años 40, en donde a ella, es más, pues creo que a todas, les insistiría que si le escribían alguna carta, siempre la debían mandar a su taller y no a su casa, ¿no? Pues como vemos, te voy a cambiar el nombre, ¿no? Ok. Te voy a cambiar el nombre. Entonces aquí, para terminar este bloque, solo como nota y dejando un poco de lado esto de las amantes, en cuanto a la salamería, que yo creo que se le daba muy bien a Le Corbusier, pues esto se nota bastante bien cuando participó en el concurso para la construcción del Palacio de los Soviets, donde adulaba a la Unión Soviética y a Stalin, ¿no? Que ojalá hayan visto y escuchado el episodio número 9 dedicado al Palacio de los Soviets, en donde pues también hay varias anécdotas de Le Corbusier que en general está muy buena la historia, y donde les cuento todas estas declaraciones que tuvo de mal perdedor cuando no fue favorecido con el concurso, ¿ok? Entonces vayan al canal, vean el episodio que está muy bueno y seguramente les va a gustar. Pero siguiendo con su lado B, en los años 30 la vida de Le Corbusier se cruzó invariablemente con la política y con los regímenes autoritarios que estaban en ascenso en Europa. Para empezar, tuvo cercanía con figuras del fascismo francés, ya que su vecino Pierre Winter lo metió en el grupo El Rayo, cuyos líderes declaraban que las visiones urbanas de Le Corbusier eran, y cito, la traducción misma de nuestros más profundos pensamientos, la expresión de la revolución fascista. Ya que para Winter y pues para otros fascistas, el proyecto de la ciudad radiante que sería una evolución del Plan Boysen, era un modelo perfecto para un estado totalitario organizado. Y pues aunque Le Corbusier se sentía cómodo en esos círculos, colaborando incluso en revistas políticas, su visión práctica utilitaria lo haría dudar de esos regímenes. Por ejemplo, en 1933, en las revistas Preludio y El Hombre Real, publicaría artículos en contra de Mussolini y a favor de los republicanos españoles. Pero, ya ven que el Arqui es bien contradictorio, pues también en su admiración por empresarios millonarios como Adriano Olivetti y las oportunidades de que le encargaran proyectos, lo llevaron en algún momento a pensar buscar el respaldo de gobiernos fascistas, esto a finales de los años 30. Incluso chequen esto. Presumió que había sido llamado a Roma por decreto de Il Duce, de Mussolini, para, según él, discutir asuntos de urbanismo. Entonces, como vemos, aparte de infiel, mentiroso, ¿no? Porque esto no sucedió, ya que este supuesto llamado lo inventó en una autopromoción donde realmente quería inflar su currículum para posicionarse mejor políticamente como alguien reconocido por líderes fascistas. Esto para presentarse ante el régimen de Vichy, el Estado francés, que fue este gobierno títere que se instauró durante la ocupación nazi en Francia en la Segunda Guerra Mundial. Inclusive en esos años, y mientras el régimen de Vichy promulgaba leyes antisemitas, él confesaría a su madre en algunas cartas que seguía optimista sobre el avance de sus contactos políticos. Pero también en otro escrito más privado manifestaría lo siguiente, cito: los judíos están pasando un muy mal momento. A veces me siento contrito, pero parece que su ciega sed de dinero había corrompido al país, ¿no? Ahí lo dejo. Que esta pues es una frase fuerte, ¿no? Y pues que en este punto no podría decir si compartía prejuicios antisemitas o solo intentaba alinearse a lo que le convenía. Ya que, pues como hemos visto a lo largo de todo el episodio, era bastante contradictorio en todas las situaciones. Sin embargo, con el tiempo, él mismo admitiría que no tenía fe en un solo sistema político. Lo que le importaba era quién le permitiera construir, ¿no? O sea, pues chequen esta frialdad de los arquitectos, ¿no? Hay que decirlo. Y que pues no tengo pruebas, pero tampoco dudas que así son muchos el día de hoy.
Pues así seguirían pasando los años y Le Corbusier continuaba con proyectos visionarios como el pabellón suizo, que funcionó y sigue funcionando actualmente como residencia estudiantil en París, y también el pabellón de los tiempos nuevos para la Exposición Internacional de 1937. Pero mientras Le Corbusier se consolidaba, o al menos se intentaba consolidar en varias esferas, los roces con algunos de sus colegas, y para sorpresa de nadie, debido a su carácter y personalidad que pues ya empezamos a comprender mejor, pues no se harían esperar. De hecho, el caso más sonado de estas enemistades fue en cuanto al proyecto para la sede de las Naciones Unidas en Nueva York de 1947. Allí, como en todo, Le Corbusier quería ser favorecido y quería imponer su diseño, pero se topó con la idea del gran Oscar Niemeyer, el brasileño, quien pues propondría un esquema más ligero y abierto. De hecho, en su biografía se relatan muy bien estas tensiones. Cito: la comparación entre el bloque pesado de Le Corbusier y el esquema sorprendente y elegantemente articulado de Niemeyer estaba en la mente de todos, tan diferentes como la noche y el día. Y aunque públicamente y políticamente correcto, Le Corbusier pues decía aprobar el diseño de Niemeyer, pero en cartas a su esposa le confesaba que este revés lo vivía como un rechazo personal y calificaba el desaire hacia su idea como simple maldad humana, ¿no? Que aquí de nuevo sale lo mal perdedor. En serio, vean lo del Palacio de los Soviets para que vean a lo que me refiero. Pero bueno. Por su parte, con Mies van der Rohe la rivalidad pues fue un poco más a nivel conceptual, ya que aunque ambos coincidían en la utilización de ciertos materiales como el vidrio, el acero y el concreto, Le Corbusier despreció el purismo de Mies, llegando a decir que sus edificios eran pabellones vacíos y sin vida interior. A lo que a su vez Van der Rohe consideraba que Le Corbusier pues era inconsistente, ya que hablaba de orden universal, pero que sus proyectos eran imposibles ejecutar y que estaban cercanos a la utopía, ¿no? Aquí el choque, ya saben, los dimes y diretes entre arquis. Aún con estas disputas profesionales, Le Corbusier no dejó de producir proyectos. Por ejemplo, en 1945 inició el proyecto de la Unidad Habitacional de Marsella, concebido como un bloque ciudad, donde por un lado su propuesta fue recibida con admiración en algunos círculos, pero en otros la comparaban con un bloque rígido como el de una colmena, que pues aquí no importa, ¿no? Porque nunca se le puede dar gusto a nadie. Entre esos éxitos y fracasos, como realmente lo fue durante toda su vida, su personaje se balanceaba también entre la genialidad y la provocación, pero también en su obsesión por el orden y el control, que dejarían ver un lado pues también un tanto excéntrico y hasta macabro. Ya que se recuerdan que hace unos minutos les contaba acerca de la composición de su nombre, que provenía de Le Corbusier y de Corbeil, que significa doblegar, y también de el cuervo, ¿no? De Corbeau, que es un ave que se asocia con la inteligencia, la resistencia y que tiene un halo sombrío. Pero también, como les decía, el cuervo incluso se llega a asociar con la muerte. Y esto es algo bien importante, ¿no? La relación de Le Corbusier con los cuerpos sin vida específicamente. Y que esta fue una actitud casi obsesiva. De hecho, por ejemplo, cuando murieron sus padres, dibujó sus cuerpos muertos, como si buscara darle un sentido a estos últimos instantes de vida. De hecho, ahí a los que me ven desde YouTube, les muestro el dibujo del padre de Le Corbusier al morir, que no encontré uno como tal de la madre, pero se relata en su biografía que el dibujo era más impactante, ya que se notaba con la boca abierta y el cuello doblado hacia atrás por el peso de su cabeza, ¿no? Bastante tétrico si me preguntas. Eso también pasaría con su esposa Yvonne, ya que debido al deterioro de su salud y debido a vicios como el tabaco y el alcohol, moriría en 1957, por lo que Le Corbusier haría un último dibujo de las manos de ella ya sin vida. Aquí lo curioso, si es que pues se puede decir así, es que cuando Yvonne fue cremada, algunos de sus huesos no se terminaron de incinerar, por lo que su esposo recuperaría parte de uno de ellos y lo conservaría como reliquia, guardándolo y cargándolo en todo momento en la bolsa de su pantalón, ¿no? O sea, sí está macabrón, pero bueno. Así que aún con su disparejo matrimonio, pues se resistió a dejarla ir del todo, ya que no le bastaría su recuerdo, necesitaba dibujos y huesos para conservar el vínculo que alguna vez tuvieron en vida. Así que, pues en cierto modo, Le Corbusier, como un cuervo, acumularía estos recuerdos como si fueran tesoros. Pero no solo con las personas tuvo esta actitud, ya que cuando murió su perro Schnauzer Pinzot, al que quiso tanto, mandó a conservar su cráneo, además que recuperó y mandó a curtir su piel como recuerdo,
misma que utilizó para forrar una copia de un libro de Don Quijote de la Mancha y que es una copia que aún existe y que ahí te dejo una imagen. Y pues todas esas excentricidades convivían en contraparte con una rutina que marcó su vida, la de nadador compulsivo, ya que desde joven adaptó la costumbre de nadar al amanecer, y que ese fue uno de sus rituales que denotaban su disciplina que nunca abandonó, ni siquiera cuando su corazón comenzó a dar señales de agotamiento y los médicos le advirtieron de los riesgos de nadar tan temprano por largos periodos. Y que finalmente pues así sucedería, ya que su corazón no aguantó más esa mañana del 27 de agosto de 1965 mientras nadaba en el Mediterráneo, aunque se dice también, y pues sin llegar a confirmarse, que pudo ser un suicidio calculado. Esto debido al manuscrito que le entregó a su amigo Robert Rebutato para llevarlo con un publicista, esto algunos días antes de su muerte, aun cuando se sabía que debido a su carácter controlador, a él le gustaba atender la gran mayoría de sus cosas. Entonces, para ir finalizando, que en realidad hay mucho, pero mucho material de donde cortar y muy especial en su biografía, que es de donde tomé parte de la información para este episodio, pues hay cosas muy interesantes que ya no incluí por tiempo, pero se las voy a contar así muy rápido. Por ejemplo, hay cosas como su carácter súper estricto en su taller, de que si uno de sus colaboradores llegaba por lo menos un minuto tarde, lo reprendía. También estaba su postura hacia las cocinas abiertas con este lema e idea de que era absolutamente esencial liberar a las mujeres del drama doméstico. También estaba el rescate de una urraca que viviría con unos 50 gorriones que tenía junto con Ivonne en su azotea. Por ejemplo, la anécdota de la mosquita a la que llamó Titín, a quien dice que alimentaba con azúcar cuando se posaba en su mesa mientras trabajaba. Y también está el diseño de un automóvil lógico, el Voiture Minimum. Así pues, como muchas otras cosas que vimos a lo largo del episodio, como sus inseguridades, sus infidelidades, su desprecio por el ornamento, su control excesivo, su relación con la muerte y pues que todo esto es bien, pero bien interesante. Por lo que me gustaría cerrar con una cita del libro de su biografía para redondear todo este relato y pues poner sobre la mesa en general su carácter, su vida personal, su vida como arquitecto y en general su lado B. Se las comparto y que dice así. Le Corbusier adoptó una postura definitiva ante cada persona, esquina, ejemplar vegetal e idea. Desataba su ira con facilidad. También podía expresar, aunque con menos frecuencia y rara vez en público, una inmensa calidez y dulzura. Cuando bajaba la guardia para verbalizar la profunda alegría que se manifiesta tan gloriosamente en los colores, ángulos y texturas de su arquitectura, era capaz de una generosidad de espíritu envolvente. Nada era a medias. Su lujuria por las mujeres voluptuosas o su miserable soledad. Su pasión por las grandes pinturas o su rabia ante la ceguera pública. Su admiración por el arte ingenuo y honesto o su disgusto por las academias. Cuando no estaba eufórico, lo pulverizaba una sensación de fracaso. Compasivo, arrogante, generoso, egoísta, calvinista, hedonista, orgulloso, enfurecido, estático, triste. Le Corbusier, el hombre, era tan provocador y único como los edificios con los que cambió el mundo visible. Y pues sí, en un episodio anterior, de hecho en el del Palacio de los Soviets, me referí a él, a Le Corbusier, como insoportable, inmamable, ¿no? Y con lo que he leído y con lo que les compartí el día de hoy, pues solamente confirmé mis sospechas. Pero también he conocido un poquito más a Charles-Édouard Jeanneret Gris, el hombre que, como todos, tiene su lado B, y que sin este, pues no se puede entender de forma completa a esta leyenda. Entonces eso fue todo por hoy, así llegamos al final de este episodio dedicado al lado B de Le Corbusier, el arquitecto probablemente más influyente del siglo XX. Pues coméntame si tienes alguna otra anécdota del buen Le Corbu que seguramente me va a gustar leer en los comentarios y que va a venir muy bien para enriquecer todo lo que ya vimos el día de hoy. Y también pues no te olvides de suscribirte a mis demás redes sociales. Me puedes encontrar como @mundosconstruidos. Me puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorito. Estoy en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Y por supuesto aquí por YouTube, en donde subo un montón de imágenes y referencias visuales que complementan muy bien este y todos los episodios habidos y por haber.
Así que suscríbete, que es gratis, y por aquí nos vamos a estar viendo todos los jueves. Y pues así llegamos al final. Esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú un lugar para descubrirlo. Nos vemos el próximo jueves, cuídense mucho y saludos.